El Paraguay, entre los días conmemorativos, tiene 9 feriados oficiales. Algunos poseen inspiración religiosa, como la Semana Santa y la Navidad o Caacupé. Otras están inspiradas en momentos históricos, como la Fundación de Asunción o la Independencia. También están aquellas que honran roles, como el Día de los Trabajadores y el Día de los Héroes. Hoy en Charla con la Historia vamos a hablar de esta última. El Paraguay inicia su periplo independiente en 1811 y no sería sino hasta prácticamente 100 años después que comenzaría a mirar su pasado para construir ese altar civil de grandes hombres del Paraguay independiente. Así se impone el concepto de próceres e ilustres que hicieron algo por el país o dieron su vida por la patria. Para hablar de este proceso, hoy nos acompaña el licenciado Juan Daniel Castillo. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Asunción, docente universitario e investigador de temas relacionados al ejército y el nacionalismo. Bienvenido, profesor Castillo, ¿cómo está? Muy bien, usted, licenciado, ¿cómo se encuentra? Bien, también. Gracias por acompañarnos. Entrando en tema, profesor, héroes paraguayos. ¿Cuándo surge esta idea como concepto? Lo de los héroes paraguayos técnicamente va a aparecer también con la generación de los 900 y se va a extender hasta después de la guerra del Chaco. Pero los héroes en sí, con la generación del 900, especialmente con lo que vendría a ser el debate que hubo entre Olearis y Báez. Y le consulto el concepto en sí, de por qué una patria de repente necesita héroes, porque el Paraguay básicamente en esos primeros años de su independencia no hay una construcción de personas ilustres. Los héroes son necesarios especialmente para poder cimentar la identidad nacional. Cada nación tiene un héroe según lo que necesita. Y en este caso, nosotros, los héroes que tenemos son los que cimentan, especialmente desde la independencia, porque está Don Carlos, está Doctor Francia, en el caso de Francia, es con la independencia de Don Carlos cuando empezó técnicamente a surgir más el país en el lado extranjero, o Francisco Solano López, el mariscal, que defendió la independencia y soberanía del país. Después del 36, además de los mencionados, se van adhiriendo otros héroes, que ya, como estoy diciendo, depende de la parte histórica, de lo que queremos mostrar y de lo que queremos exactamente proteger. Interesante esto que menciona, y surge una pregunta clave entonces. ¿Cómo es que al final entonces una persona X se convierte en héroe? ¿Cómo es que otros no llegan a esa consideración? Y al final termina siendo una, digamos, decisión de quien propone un nombre, como los casos que usted mencionó de Olearis y Domínguez, o hay un clamor popular por reconocer a estas personas en esa condición. Depende de dos cosas, el clamor popular y también del servicio que haya prestado a la patria. En el caso de Francisco Solano López, en el 1824 hasta 1924 y hasta 1926, se estaba recordando su fallecimiento, y por clamor popular también fue porque había manifestaciones en frente del Congreso en lo que se pedía por él. Pero la figura en sí por mucho tiempo se enseñó de que era una persona contraria a la patria. O sea, ¿cómo es que se da entonces que cambia esa opinión de la gente? Resulta que cuando el gobierno provisorio, triunvirato, que está manejado por los aliados, asume el gobierno temporal en este momento, porque hasta después de la muerte del mariscal López no se elige un sistema de gobierno. Ellos lo que hacen es declarar al mariscal López como apátrida, asesino de la patria, y lo echan de lo que sería la tierra nacional. Y también, como dije, lo mencionaron como asesino de la patria. Entonces, con
lo que vienen a ser también algunas órdenes, como los decretos que firma Cirilo Antonio Rivarola también en ese tiempo, como el eliminar, como el no dejar hablar guaraní. También después de 1870 se tiene que elegir un nuevo sistema educativo, en el cual tiene mucho que ver también aquí Faustino Sarmiento, que viene a vivir al Paraguay, que desde el 87 para adelante tiene que ver con la elección de la ley de la educación común, la de la educación nacional, y algunas cosas buenas, como también lo que sería la jubilación de los docentes, pero también cambia completamente el sistema educativo en el cual él pide que se traigan profesores tanto de Estados Unidos como de la Argentina, porque tomemos en cuenta que también los que estaban en este preciso momento en el gobierno habían sido educados en su mayor medida en Buenos Aires. Entonces se dio lo que sería la extranjerización de la educación y también la cultura misma, porque lo que ellos conocían era lo que habían aprendido en Buenos Aires y es lo que también trajeron ya posterior a la guerra. Una de las razones por la cual también se prohíbe el hablar en guaraní y también ciertas costumbres, al traer profesores que generalmente son todos educados en Argentina. Y nos volvemos un estado periférico de la Argentina, que también era un estado periférico, en este caso de Gran Bretaña. No es que tenía un poder propio Argentina en ese sentido, pero nosotros nos guiábamos de ello. Lo que le pasa a Argentina nos pasaba a nosotros. Justo en este mismo tiempo también se dan las caídas bursátiles, especialmente de la Bolsa de Viena, y lo que hacían en Gran Bretaña precisamente se volvía a trasladar a Argentina, y de Argentina se volvía a trasladar a Paraguay. Estamos muy inmersos en lo que pasa en Argentina, pasa a Paraguay. Se incluye economía, se incluye la política y se incluye la ideología y por sobre todo la educación, con lo que se comenzó para poder hacer ese cambio en lo que sería la cultura paraguaya. Y ahí es donde entra el no volver a hablar en lo que vendría a ser la guerra del 70 para atrás, porque también Sarmiento tuvo mucho que ver con la generación del 900. Cecilio Báez, lo vuelvo a mencionar, él ya había dicho después de esto que ellos iban a ser como los nuevos padres de la patria, o sea, había que crear una nueva historia afín a lo que son. Profe, y ya que usted menciona la guerra y teniendo en cuenta de que estamos hablando de un periodo de entreguerra en el Paraguay, ¿esta situación de enfrentamiento con Bolivia tuvo algo que ver para que efectivamente estas personas puedan tener una restitución y si el proceso educativo cambia para facilitar este proceso? Si bien el trabajo ya estaba empezando a hacerse desde ambos puntos, porque Cecilio Báez y Oleari tenían dos posturas diferentes. Cecilio Báez tenía la postura, lo que nosotros conocemos históricamente como la regeneración, en la cual él decía que el Paraguay debía nacer de nuevo, pero olvidando todo lo que fue pasado. O sea, tenía que comenzar en 1870 para adelante, con nuevas ideas, hasta nuevo idioma. Pero en el caso de Oleari decía lo que vendría a ser la reconstrucción. En cierto sentido estaba de acuerdo con la regeneración porque se tenía que regenerar lo que se había perdido, pero ellos debían mirar atrás y lo que estaba bien de la vieja república de Francia y los López y las ideas de nuestros padres libertadores teníamos que utilizar como base para poder proseguir. Hubo un cambio educativo. En 1924 se da término al proceso educativo y al plan educativo de Sarmiento y se elige el del profesor Ramón Idalicio Cardoso como nuevo plan educativo de la nación, que incluía todo lo que sería ensalzar la identidad nacional, el idioma y la historia. En todo esto estaba basado. Y como se sabe, también la guerra, la futura guerra del Chaco también tiene mucho que ver. Desde 1894 para adelante se estaba viendo que estaba todo perdido. Habría que ver también cómo poder proteger el Chaco, y con la cuestión de límites también entra otra persona que es Blas Garay.
el cual debe ir a buscar documentación que avale que Paraguay es dueño del Chaco. Entonces van y empiezan a revisar lo que hicieron los López, lo que hicieron Francia, entonces le da más fuerza para poder tener un héroe. Necesitábamos también algo que pueda cimentar lo que tengamos que hacer para el Chaco. Entonces se tenía que revisar, aunque no se hubiese querido, lo que hicieron los gobiernos previos a 1870. Con esto se va más a conocer obras de los López, obras de Francia e inclusive lo que vendría a ser para nosotros los padres de la patria, los próceres, porque también incluía el cambio de paradigma o de historia, olvidarnos mucho de lo que sería para nosotros el 14 y 15 de mayo. En el 1926, entre el 17 de julio a agosto, Pablo Matis Frank, con otros 2 diputados, presenta un proyecto de ley en el cual se dejaba de lado lo que el decreto de 1869 del triunvirato. Coincidía también con las personas, con las manifestaciones que había y con recordación del mariscal para que se lo vuelva a reponer como héroe. Si bien se festejaba el 1 de marzo como Día de los Héroes, no se podía mencionar al mariscal López. Tampoco se mencionaba a Francia y tampoco se mencionaba a Carlos Antonio. Se le llegaba a recordar a veces al general Díaz porque era alguien admirado en Argentina, pero a los demás mencionados no se les llegaba a recordar, supuestamente. Sí, igual se hacía una recordación de ellos, pero se hacía disfrazado con lo del general Díaz. Se presenta el proyecto y estamos hablando de una Cámara que estaba completamente con liberales. Acepta la Cámara de Diputados, votan nominalmente y en mayoría de que se debería restituir al mariscal. Su declaración de apátrida, de asesino de la patria, y se le echaba de los territorios de la nación, se elimina completamente en ese momento. Se debía tratar en la Cámara de Senadores en agosto, pero era el último término y no se llegó a tocar. Entonces va a quedar todavía el decreto de 1869 hasta 10 años más. Pero esto no evita que los regimientos de la Guerra del Chaco lleven nombres de batalla de la Guerra del 70 y de oficiales que ya no eran nombrados, también son nombrados con nombre de sus regimientos, e incluso fortines como Carlos Antonio López tienen esa nomenclatura. Para la Guerra del Chaco se llevan los nombres de estas personas a la Guerra del Chaco. Qué interesante, profesor. O sea, quiere decir que básicamente el pueblo, expresado de una manera no tan amparado en la ley, terminó imponiendo a las propias instituciones que haya una restitución de esas personas, de esos instantes gloriosos del pasado. Vamos a una pequeña pausa y a continuación vamos a estar hablando más sobre este tema, el 1 de marzo y los héroes. Hablar de héroes casi implica la obligatoriedad de contar con un espacio para honrarlos. Y ahí juega un papel especial, para el caso paraguayo, el Panteón Nacional de los Héroes. Justamente fue Francisco Solano López quien ordenó su construcción en 1863, pero como un oratorio familiar. El diseño corresponde al arquitecto italiano Alejandro Ravizza. La construcción quedó inconclusa a causa de la Guerra Guazú y debió esperar a que termine la Guerra del Chaco para que el gobierno de Rafael Franco decida terminar la edificación para constituirlo en Panteón Nacional de los Héroes. Uno de los primeros restos reubicados fue el del mismísimo Francisco Solano López. Hoy nos acompaña para hablar de estos asuntos el profesor Juan Daniel Castillo. Profesor, el 1 de marzo como Día de los Héroes, ¿cuándo se instituye? ¿Después de la terminación del Panteón?
El Panteón, como ya mencionaste, se termina en la época de Rafael Franco. Era conocido también como Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y hasta hoy sigue conociéndose de esa manera. Él por decreto lo pone como también Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, justo el 1 de marzo del 36. También ordena el traslado de los restos. Claro, primero hacen una búsqueda, van a hacerlo por ahí, guiándose por las historias orales y buscan el cuerpo del mariscal y lo trasladan allí con su hijo Francisco Solano, o sea, Panchito, hasta el Panteón. Ahora, profesor, respecto al tema de los restos de Francisco Solano López, siempre hay una duda si son o no los de él. La información que utilizaron para poder llegar al lugar donde descansaba Francisco Solano López y su hijo, ¿fueron fidelinos como para decir que los restos que están ahí efectivamente son de él? Es un poco difícil de precisar porque no se hizo un estudio genético como se dice ahora. Se guiaron por lo siguiente, tanto las historias orales, las memorias de Centurión y también los informes de cámara que envió a Brasil que decían dónde había sido enterrado el mariscal porque estuvieron presentes. Entonces por eso seguían, pero en ese lugar claro hay más cuerpos porque hubo una batalla. Se sabía de que había sido enterrado junto a su hijo, así que se guiaron por eso. Técnicamente era una suerte de fosa común. No obstante, el tema de desconocer simbólicamente ayuda a, digamos, la población a honrar, ¿verdad?, al mariscal. Sí, exactamente. Se desconoce todavía, como digo, no quiero mentir y no sé si se ha hecho un estudio. Se sabe que se traen los cuerpos en ese tiempo, se los deposita en lo que tendría el medio del Panteón y se trae los cuerpos de un soldado en la época del 70 y comparte con famoso soldado desconocido, pero de la guerra del 70, más su hijo y él mismo. Comprendo. Profesor, y a la fecha, ¿quiénes son los que están descansando en el Panteón de los Héroes? Existen varios, algunos son oficiales militares y otros son civiles. Están Eusebio Ayala, Eligio Ayala, el mariscal Estigarribia, el actual mariscal Estigarribia con su señora esposa, Julia Miranda Cueto, también están, como ya se mencionó, el mariscal López, su hijo Francisco Panchito López, un soldado desconocido de la guerra del 70, otro de la guerra del Chaco. Existen también los osarios de uno de los próceres, como no quiero mentir, pero está uno de ellos. Si me preguntan los de Francia están desaparecidos. San Carlos Antonio, hasta donde me acuerdo, y algunos civiles, y creo que también hace poco entraron también artísticos, o sea, lo que tenga que ver con la cultura. Pero hasta este momento parece que ya se queda sin espacio el Panteón, por el tamaño que tiene. Cote que originalmente tenía que ser más grande, pero al no terminarse por temas de la guerra, lo único que pudo terminar Franco es la zona que hoy conocemos, lo demás se queda inconcluso, pero tenía que ser más grande. De hecho, hace poco en el Congreso se aprobó también reconocer como héroe a Alicia Lynch y se dispuso que sus restos tenían que ir al Panteón. No sé si eso está todavía pendiente de ejecución, pero sería la primera extranjera nacionalizada ya mediante ley en tener la posibilidad de estar ahí, ¿no? Sería la primera y entre nosotros se lo merece porque una extranjera que se queda hasta el último momento en Paraguay y no huye, conste que a ellos, a la mayor parte de los extranjeros que también trabajaban en Paraguay y algunos eran oficiales de nuestro ejército como Thomson, Bullo y otros, se les dio la opción de poder irse, pero unos se van y otros quedan acá, entre ellos está Elisa Lynch, que también alguien que vio todo lo que pasó en Cerro Corá. Y se debería entrar. Ahora el tema va por cuestión de espacio. Hablando del espacio,
resulta curiosa la forma que tiene el Panteón por dentro, debido a que las urnas con los restos de las personas ilustres están en una planta baja, ¿verdad? Es en un subsuelo. ¿Eso tiene algún objetivo de que tenga esa forma? Y ese espacio era originalmente parte de la construcción que se ideó en tiempos de Francisco Solano López, o es algo que con la remodelación en tiempo de Franco se agregó. Eso no estaba hecho para ser un panteón, claro, a pesar de que la costumbre normal acá era hasta entrados tiempos del doctor Francisco Carlos Antonio López era enterrar a las personas en las iglesias. Ya para el tiempo que Francisco Solano López ordenó la construcción del oratorio no estaba esa parte del medio. Eso se hace en tiempos de Franco. Esa es la única perfección, más poder cubrir las otras partes del costado que hoy conocemos, pero el lugar iba a ser, como dije, más grande. No estaba para ese motivo. Eso se construye solo en ese tiempo y tampoco estaba predestinado para tantas personas. O sea, tal vez no tenían la idea de que iban a entrar más personas. Dicen que el tema que esté en un nivel inferior, los féretros, es también para que de alguna forma la persona que visita se vea obligada a agachar la cabeza en una genuflexión, ¿no? ¿Sería así? Sí o sí vas a tener que mirar lo que hay abajo, obligatoriamente. Para eso está. Inclusive copia en el buen sentido de la palabra a lo que hay en Europa. Sí existen ese tipo de lugares, aunque este no era en efecto, pero es para eso también, para que puedas genuflexarte, para que puedas mirar mejor, inclusive, y los respetos necesarios y no caer, porque como se había hecho una zona abajo, ya que tomando en cuenta la vieja costumbre de enterrar a los difuntos en las iglesias, pero en este caso se usa como cripta, se puede entonces ver. Por eso está un poco más abajo en lo que tendría que ser la zona del altar. Profesor, una pregunta. Teniendo en cuenta nombres como el del doctor Francia que mencionó, pero que es un civil, es cierto que de él no se sabe qué fue de sus restos, desaparecieron, pero es un civil. En nuestro país hay una tendencia a honrar a héroes más bien de carácter militar, y son muy pocos los que tienen la honra de un reconocimiento, como los casos de los presidentes Carlos Antonio López o la que recién mencionamos, Alicia Lynch. Pero hay otros tipos de personas ilustres relacionados a la cultura, etcétera. No suelen ser muy tenidos en nuestro país como héroes, aunque se los reconozca. ¿Por qué eso usted considera que ocurre dentro de nuestra historia nacional? Lo que sucede en nuestro caso, como la independencia nacional, la mayor parte de los padres de la patria, como le decimos, fuera del doctor Francia, eran clérigos y eran militares. Y como tuvimos dos guerras y es lo que más se reconoce, entonces se pone a los héroes militares allí. Y como ya se mencionó, a Carlos Antonio López. Francia no se sabe en sus restos dónde están. Se tendría que tomar también en cuenta lo que de los artistas o algunos otros civiles. En este caso también se tienen otros dos civiles que fueron presidentes, Eligio Ayala y Eusebio Ayala, que le conocemos también como el presidente de la Victoria. También ellos están, pero tiene que ser algo que sea relevante, un servicio relevante a la patria. Por eso es que ahora quieren poner la ley del Panteón de los Ilustres. Entonces las personas que no cumplen el requisito de ser un héroe, que haya tenido algo que haya hecho muy relevante para la patria, como en este caso mencionamos la independencia nacional y las guerras, entonces entran estas personas en lo que sería, o en la sesión que se construye, el Panteón de los Ilustres. Profesor, le agradezco muchísimo por el tiempo que tuvo hoy con nosotros. Es interesante el tema de entender no solamente lo que hicieron las personas, sino cómo se da ese proceso de reconstrucción para que nos sirvan de ejemplo mirando siempre al pasado. Y en este caso son los héroes. Gracias, profesor, por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Gracias también a usted por acompañarnos como cada 7 días en Charla con la Historia. Nos vemos la próxima semana.